Muy bien, hermanos. Buenas noches nuevamente. Por favor, confirmen que pueden ver la pantalla. Amén. Hermanos, usted Sí, ve, hermano. se ve. Se ve muy bien. Amén. Ok, perfecto. Voy a hacer un ajuste técnico aquí todavía. Voy a tratar de verles a todos o casi a todos aquí en la pantalla. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bienvenidos hermanos y hermanas a este estudio número 25 del tema Escudriñando sobre el bautismo. Ya estamos llegando hacia el final. Nos ha tomado bastante tiempo, pero es que hemos ido despacio para analizar a detalle lo más que se pueda. Y hasta ahora hemos analizado 5 de los 8 ejemplos de la Biblia en cuanto a los bautismos para salvación. Hay otros bautismos que no son de salvación, pero estamos hablando de los bautismos desde Pentecostés, a partir de Pentecostés. Y como ya dije, son 8, hemos visto 5 y le hemos dedicado un buen tiempo al sexto, que es el del carcelero de Filipo, lo cual ha sido de mucho provecho este tiempo que hemos estado comparando y entendiendo lo que nosotros creemos versus lo que creen muchas otras denominaciones. Y que es importante entender esto muy bien. La semana pasada analizamos hasta el versículo 31 de Hechos 16. Así que acompáñenme hoy, por favor, en la lectura de Hechos 16, del 25 al 34. Ya lo leímos la semana pasada, pero no lo terminamos de analizar. Entonces yo voy a leerlo ahora, pero quiero que ustedes abran sus Biblias en Hechos 16, 25 al 34. Avisen cuando ya la tienen, por favor. Hechos 16, 25. Amén, amén. Amén por la hermana Alicia, Listo, hermano. la hermana Beatriz. Listo, hermano. La hermana Iracema está trabajando, así que no. La hermana Olga. Listo. Okay. ¿Alguien necesita algo más de tiempo? Con todo gusto damos el tiempo que se necesite. Lista, hermano. Okay. ¿Alguien necesita más tiempo, por si acaso? Y si no, de todos modos, aquí lo voy a poner en la pantalla, pero siempre tenemos que acostumbrarnos, hermanos, por más que alguien nos ponga en una pantalla la Biblia, nosotros tenemos que acudir a la Biblia nuestra para estar seguros de que no estamos leyendo algo distinto. A veces las versiones también dicen algo que dicen algunas cosas y es bueno corroborarlas con las nuestras. Como hemos visto, por ejemplo, la nueva versión internacional inclusive ha quitado algunas poquitas partes. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y siempre tenemos que estar viendo también una Biblia que tenga todo. Y hasta ahora lo que yo entiendo es que la Reina Valera 1960 es la más completa. Pero a pesar de que uno analice otras, siempre volvamos también a ver la Reina Valera para estar seguro de que no nos estamos faltando algo. ¿Ok? Vayamos entonces a Hechos. Amén, hermano. Ok, muy bien, hermano. Gracias, hermano Eduardo. El hermano Eduardo lo tiene que ver en su teléfono. Muy bien. Y dice así. Acompáñenme entonces. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa
de haber creído a Dios. Amén. Palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, la semana pasada ya habíamos visto, ya lo habíamos leído, y habíamos visto también las preguntas que respondemos nosotros, pero me gustaría que me las vuelvan a responder ahorita rápidamente. ¿Quién o quiénes se bautizaron aquí? El carcelero y su familia. El carcelero de Filipos y su familia. Ok. Mm, ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Algo más que agregar? ¿No? Ok. ¿Quién o quiénes los bautizaron? Pablo y Silas. Pablo y Silas. Aquí sí estamos seguros de eso porque no había más nadie, no había otros discípulos. Aquí estaban solo Pablo y Silas con ellos. ¿Cuándo fueron bautizados? Esa misma noche. Esa misma noche. Y estamos hablando de que fue bastante pronto, ¿no? O sea, no... Sí. ¿Qué podría ser? 2, 3 de la mañana, 4 máximo, por ahí, antes de que saliera el sol de seguro. Sí. Okay. ¿Y eso fue? ¿Cuándo fue que se bautizaron? O sea, fue esa hora, pero ¿cuándo fue? ¿Qué otro hecho sucedió? ¿Por qué no fue de inmediato? ¿Por qué no fue en Porque ese tenía que momento? predicarle Pablo y Silas, ¿verdad? Al creer que en el Señor Jesucristo. Se fueron a su casa, ¿no? Sí, se tardaron un poquito porque tenían que ir primero a su casa, a la casa del carcelero, para también llevarle la palabra al resto y que se cumpla esto que el Espíritu Santo le dio revelación a Pablo cuando le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque, como vimos la semana pasada, la casa de uno, o sea, el resto de los miembros de la familia, no se salvan solo por el hecho de que el jefe del hogar logre la salvación. Y creo que en eso estamos bastante claros todos nosotros. Esta es la única parte en la Biblia que se dice eso. Así que si alguien trata de tomar esto, el versículo 31 de Hechos 16, o sea, el Hecho 16, 31, trata de tomarlo y decirle, toda la casa se salva porque cuando yo me salve, o porque yo soy salvo, toda mi casa se salva. No. No es así, No. no es así. Porque eso tiene que repetirse en alguna otra parte de la Biblia y la Biblia nos tiene que dar indicios de eso para que nosotros podamos inferir que es así. Pero no hay nada en la Biblia que nos haga a nosotros inferir que por lo que aquí dice un solo versículo, así es. Entonces, ya con esto ustedes aprenden, te están aprendiendo a cómo ver la Biblia y a cómo entender por qué la gente tergiversa tanto la Biblia, que es porque sencillamente toman un versículo, ahí lo dice, y ya eso tiene que aplicar a mí también, y no es así. ¿Alguna duda con respecto a eso, hermanos? No. Está claro, Ok. porque la salvación es individual. La salvación es individual, correcto. Muy bien. Y aquí en este caso, ¿qué podemos decir? ¿Por qué dijeron ellos esto? Porque tuvieron que tener una revelación del Espíritu Santo de que su casa también iba a aceptar al Señor. Y por eso fue que allí fueron a la casa del carcelero y sucedió eso. Ahora, como vimos la semana pasada en detalle, que las otras denominaciones, incluyendo la Iglesia Bautista, que es la más grande de aquí de Estados Unidos, que tiene muchos adeptos, yo estoy agradecido con ellos también porque yo vine a los pies de nuestro Señor Jesucristo por una radio cristiana que era auspiciada por los bautistas. Ellos toman, así como dice aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Ok? Sí, ellos están claros de que tu casa no. En eso están claros. Pero ellos dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Listo? Entonces, con solo creer es suficiente.
Y así lo dice en muchas otras partes de la Biblia. Se puede encontrar textos que dicen, cree y serás salvo. Hay varios textos en el resto de la Biblia donde dice eso. Pero la semana pasada desarrollamos un poco al respecto. Ustedes estuvieron de acuerdo, pero es bueno volver a tocarlo, porque esto es algo muy importante. En que, a pesar de que aquí diga esto, también nosotros tenemos que tomar todo el resto de la Biblia para poder entender si esto es único y suficiente y total. Y nosotros vemos, cuando analizamos el resto de la Biblia, nos damos cuenta de que no es solo creer, sino que también hay que confesar para ser salvo. No solo creer, sino también hay que arrepentirse para ser salvo. Y no solo creer y confesar y arrepentirse, sino también que bautizarse. Entonces, ¿por qué? Porque si el Señor Jesucristo dice, el que crea y se bautice será salvo, ¿dónde vamos a dejar eso? ¿Qué hacen las denominaciones? Hacen que eso que dice, el que crea y fuere bautizado, como que ese fuere bautizado como que es algo secundario, como que no es tan importante. ¿Ok? Se le puede medio aceptar eso basado en que empiezan a hacer un análisis del griego, etcétera, etcétera, con respecto a la letra I allí, con respecto a la unión de esas dos, lo cual yo cuando estudié lógica en la universidad, siempre que algo decía esto y esto, las dos tenían que cumplirse. Pero bueno, pero cuando nosotros vamos a Hechos 2:38, vemos que Pedro, el apóstol Pedro, dice, arrepiéntense y bautícense para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces tratan de decir de que no es el bautismo allí, sino es el arrepentimiento. ¿Ok? Sino que ese perdón de pecado viene en el arrepentimiento, no con el bautismo. Ok. Vamos a seguir dudando todavía entonces. Pero cuando vamos nosotros a Hechos 22:16, y el apóstol Pablo, narrando su propia conversión, dice que Ananías le dijo, ¿y ahora qué esperas? Levántate y lava tus pecados. ¿Qué significa lavar los pecados? Gracias, hermana Beatriz, por asistir allí, a la hermana Alida, creo que era. Creo que es un nombre que no había visto antes. Es Carolina. Es Carolina. Sí, hola, soy yo. ¿Cómo está, hermana Carolina? ¿Cómo le ha ido? Bendiciones. Ella ahora viene con el otro nombre. Vino con su otro, vino de espía. Sí, ahora vine con mi gemela. Okay. Bueno, entonces, entonces vamos a Hechos 22:16, y Hechos 22:16, el apóstol Pablo, narrando su propia conversión, dice que Ananías le dijo, cuando ya se restaura la vista de él, y sepamos de que él había creído, yo pensaría que él creyó en el momento que se le apareció Jesucristo en esa luz que lo tumbó del caballo y él quedó ciego. Con esa conversación que él tuvo allí, yo pensaría que él creyó allí. Sí. Entonces, si él creyó allí y si allí fue salvo, entonces, ¿por qué iba a lavar sus pecados si ya era salvo? No tendría razón. No tendría razón. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que escudriñar, ver y atar los cabos, porque yo como veo la palabra de Dios, como veo la Biblia, es como si fuera un rompecabezas que nosotros vamos armando.
Y hay piezas que parece que van en un lado, pero no, verdaderamente van en otra parte. Entonces nosotros tenemos que ir armando ese rompecabezas. Y Dios lo hace así precisamente porque es un libro espiritual al cual Dios le va a dar entendimiento a quien merezca por parte de Dios recibir ese entendimiento. ¿Por qué? Porque de corazón lo quiere abrir su corazón a entender. Pero si a veces nos ponemos tercos nosotros en algo en que esto no lo creo, no lo creo, no lo creo, puede llegar un punto en que sencillamente ya jamás vamos a creerlo, por mucho que nos muestren todas las cosas que dicen las Biblias en las distintas partes y que verdaderamente demuestran que no es así como la persona cree. Y eso es lo que yo pienso, que todas estas denominaciones tienen un velo con respecto a esto. Y muchos el velo es sencillamente de que es porque a mí me enseñaron así y yo creo así porque estos pastores que enseñan de esta iglesia o de esta denominación o de los otros son unos eruditos, son muy conocedores de la palabra. Y es cierto, son muy eruditos, son conocedores de palabra, pero pueden estar equivocados en algunas cosas. Ahora, a mí no me importa mucho estar equivocado en que si los instrumentos se pueden usar o no se pueden usar el domingo durante el servicio. Pero la doctrina del bautismo, bueno, no la doctrina, porque la doctrina es una sola doctrina total, toda la Biblia. Pero con respecto al bautismo, ahí sí que tenemos que estar seguros si es verdaderamente para salvación o no, y tenemos que estudiarlo bien, porque la salvación depende de eso, de si verdaderamente lo entendemos bien y lo aplicamos bien como debe ser. Porque una cosa es que ahora podamos entenderlo y nos haga lógica y lo entendamos y veamos en la Biblia y la Biblia nos habla a cada uno de nosotros de que sí, así es, estemos ya convencidos, nos convence el Espíritu Santo de eso, pero que nosotros digamos, bueno, como ya yo me bauticé, ese debe aplicar también, ese debe estar bien. Ahí tenemos que interiorizar nosotros si verdaderamente nos bautizamos correctamente. Yo sé que yo no me bauticé correctamente la primera vez cuando me bauticé en West Houston. Porque, ¿quién sabe? Y no importa lo que el pastor que me bautizó haya dicho. Es lo que yo pensaba. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, yo pensé en ese momento que yo me había bautizado solo como un acto de fe y de obediencia, no que era para salvación, porque yo pensaba que yo había sido salvo en el momento que creí. Y además, no solo que creí, sino que hice la oración del pecador, donde ahí pedí perdón y donde ahí yo creí que se me perdonaban mis pecados. En ese punto de creer y hacer esa oración. Resulta que la oración del pecador no es bíblica, no existe. Entonces, esas denominaciones están agregando a la Biblia algo que no está en la Biblia. Eso es incorrecto. Entonces, nosotros le estamos dando poder a algo, a una oración, y no estamos diciendo que es mal orar, por ninguna manera. Pero estamos haciendo de que hay una oración para lograr la salvación. Y la Biblia no dice eso. En ningún lado dice la Biblia que hay que orar para salvarse. Pero sí dice, cree y bautízate para que seas salvo. Y lo dice nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí se corrobora con Hechos 2:38, con Hechos 22:16. Y en Hechos 22:16, el apóstol Pablo no menciona el Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo, no lo menciona allí. Pero el mismo apóstol Pablo, sí lo menciona en Hechos 19, del 1 al 7, cuando se encuentra con estos discípulos en Corinto, que son discípulos, habían creído por ende, estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, pero nadie les había hablado de Pentecostés, de lo que había pasado allí. Nadie les había dicho de que había que recibir al Espíritu Santo. Ellos no sabían nada sobre el Espíritu Santo.
Ellos no sabían sobre ese bautismo de Pentecostés, ese bautismo para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, por consiguiente, Pablo les explicó, les enseñó y fueron bautizados en ese momento. Ese es el próximo, ese es el último que vamos a analizar, porque lo vamos a volver a leer. Pero todo esto se junta todo para poder entender la totalidad de la Biblia y la totalidad de todo, con todos los ejemplos de los bautismos que hay, de que el bautismo sí es importante. Ahora, yo quiero que ustedes aquí, en esta parte, me digan si ustedes pueden descifrar, y ya se los he desmenuzado yo cuando hice este estudio en detalle, en cómo podemos demostrar nosotros aquí que el bautismo sí es para salvación. ¿Cómo pueden ustedes demostrar en este pasaje de Hechos 16, del 25 al 34, y principalmente a partir del 31, del 31 hasta el 33, hasta el 32, hasta el 33, desde el 31 hasta el 33, ¿cómo de allí ustedes pueden analizar que el bautismo sí es para salvación? Yo con esos tres pasajes, con esos tres versículos, 31, 32 y 33, yo les demostré a ustedes la importancia del bautismo. Sí, porque ahí se lo dice Pablo y van y lo hacen, lo ejecutan, ¿no? Sí, pero ¿qué hay detrás de esa ejecución? ¿Cuáles son los elementos adicionales que hay aquí para uno decir, tan importante es el bautismo que pasó esto? Cosas que no se dicen, pero que nosotros cuando empezamos a leer entre líneas las vemos. Hermana Beatriz. Porque nosotros, en la instancia en que nos hablan de Cristo, debemos tener la certeza de que creemos en Él, o sea, que Él murió y resucitó, que Él está vivo. Y si yo tengo esa fe, esa certeza, o sea, yo debo simplemente obedecer. No, yo tenía esa certeza cuando yo me entregué al Señor Jesucristo y me bauticé 6 años después. Yo tuve la certeza cuando yo me entregué al Señor Jesucristo de que Él murió por mí, de que Él fue sepultado, de que Él resucitó al tercer día. Yo estaba completamente claro de eso. Sí, porque si yo le hablo a alguien, pero la persona me dice, no, es que yo me bauticé en tal parte para pertenecer, o para que no, porque es para perdón de pecados. En el momento en que yo reconozco que es para que Dios me lave mis pecados, o sea, tengo una fe en Él, que es para eso, no para que sea parte de una congregación o muchos que dicen, no, es que yo me bauticé para pertenecer a tal parte. No, es para perdón de pecados. Esa es la base. Sí, cuando se hace eso es para pertenecer a la iglesia, pero no a la iglesia terrenal, no a esa denominación, a esa congregación, a ese grupo, a ese clan. No, es para pertenecer a la iglesia de Dios, a la iglesia de Perdón, Cristo, sí, y pero a la porque iglesia espiritual. Sí. claro, es que él no lava de No a es una través de membresía, no es una claro, membresía. porque él Pero, nos lava a través de su sangre, nos lava sus pecados. sí, sí. Ahora, hermana Beatriz, todo lo que usted ha dicho está muy bien, pero está fuera de lo que yo estoy tratando de decirle. Es, ¿cómo usted le demuestra a un bautista de que el bautismo es importante? Porque ellos consideran que no es importante para la salvación. Ellos consideran que sí, hay que obedecerlo, hay que hacerlo. ¿Okay? Un acto de obediencia. Porque Pero, Pablo le dice ahí, hermano, Pablo le dice que será salvo si se bautiza, o sea que no es, no, Pablo no no le le dijo nada dice más eso. cree. No, Pablo no le Le dice ahí dice que se... serás salvo tú y tu casa. Entonces le está diciendo, pero ahí se ve cuando lo van y lo hacen, no nada más era cree. Es decir, ahí no le está diciendo nada más cree y será salvo. Sí, pero no se puede dilucidar mucho de allí. Yo expliqué algo que está entre líneas
que cuando ustedes analizan de qué fue lo que pasó en este evento desde que hubo el temblor, desde que hubo el terremoto, la hermana Alicia tiene la mano levantada y la hermana Carolina también. Vamos con la hermana Alicia, que la levantó primero. Hermana Oh, Alicia. sí, hermano. Yo también tengo este comentario, hermano, que yo también duré muchos años yendo a la iglesia, a diferentes iglesias, desde que yo era muy joven, en El Salvador, en mi país, y cuando llegué aquí también. Ujú, Pero aún yo no me bautizaba, ujú, porque yo creía que yo ya creo, ya eso es todo lo que yo necesito. ujú, Pero cuando dos hermanos de la iglesia Impact hablaron conmigo, me dijeron, no, entonces tú no eres nuestra hermana. Y yo dije, ¿cómo no voy a ser su hermana si yo creo en Dios? Y estoy aquí, yo hasta era miembro de la iglesia y todo. Pero me dijeron, no, porque tú no estás bautizada, necesitas bautizarte para que verdaderamente estés haciendo las cosas que debes de hacer. Necesitas dar ese paso, eso es muy importante. ujú, Y entonces el versículo que nunca se me olvidó fue el de capítulo 16 de Marcos y versículo 16. ujú, El que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyera, o sea, yo estaba segura que nada más con creer y ya, eso era ujú, todo. Pero entonces cuando yo empecé a leer esto, entonces yo me di cuenta que estaba yo en lo incorrecto. ujú, Y también, hermano, el Hechos 19 que se estaba mencionando, ujú, que cuando le dice aquí Pablo que cómo fueron ellos bautizados, que se recibieron el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, ¿qué es eso? Que ellos ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. ujú, Entonces aquí también es otra comprobación que también le dice él, que necesitan bautizarse en el nombre de Jesús. Y entonces dice que cuando ellos escucharon eso, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ujú, Entonces ahí podemos tener otra prueba más de que sí es requerido, es necesario. ujú. Es un requisito y es muy necesario, porque si no, pues, Sí, sí, lo que yo siempre les he dicho o les he estado diciendo desde hace mucho tiempo es Marcos 16:16, atado con Hechos 2:38, atados con Hechos 22:16, que es cuando le dice Ananías a Pablo, levántate, ¿qué esperas? Levántate y lava tus pecados. Y Hechos 19 del 1 al 7. Esos cuatro pasajes, con esos cuatro pasajes está más que demostrado. Con el primero, el que usted dijo que a usted le tocó, ese fue el que a mí siempre me pinchaba. Era la espinita que me decía, aquí hay algo raro. ¿Por qué? Porque yo creía bajo lo que me enseñaron, ¿no? La doctrina que me enseñaron. Pero yo siempre tenía esa espinita. Pero escuchaba de parte de ellos de que no, de que la conjunción de la letra I, ahí no es eso, el bautismo ahí no es tan importante, que no sé qué. Se hacían todo un estudio griego, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, yo no conozco nada de griego como para poder pensar al respecto, así que lo sigo aceptando. Pero cuando ya empecé a estudiar y veo que son varios, que ya no es uno, sino que son varios, y que son claves, por ejemplo, clave, me parece el Hecho 22:16, que Pablo dice, que Ananías le dice a Pablo, levántate y lava tus pecados, narrado por el mismo Pablo. También Mateo 28, Ujú, del 19 al sí, 21. Ujú. entonces, sí. Ahora, hermana Carolina, disfrazada hoy como Alida. Sí, no, bueno, yo lo que leo es que aquí dice, hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ujú, Entonces ellos le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa primero. ujú, Y después dice que esa misma noche, bueno, le lavó las heridas y enseguida se bautizaron él con los suyos. O sea, ellos no esperaron. ok, Ellos escucharon la palabra, se bautizaron. Y después ellos celebraron, porque dice ahí
Que le puso la Dice que se mesa. regocijó con toda su casa, Ujú. ajá, puso la mesa de haber creído a Dios. Entonces, como creyó a Dios, hizo lo que estaban estudiando allí en la palabra. Ujú. Eso, Sí, así lo entendí yo. sí, correcto, no, eso está muy bien. Pero sí, muy correcto de que se bautizaron enseguida, o sea, no esperaron. Pero hay algo más que ustedes se me están olvidando que yo se los expliqué muchísimas veces. Ahora usted, hermana Carolina, usted no estuvo en esas clases. Hermana Angie, la Sí, hermana Angie hermano creo que estuvo en Daniel. unas, estuvo en otras, no estoy tan seguro si lo Yo escuchó. no recuerdo, yo he estado, pues Ok. sí, así. Pero, pues yo aquí lo que entiendo en el versículo 30 de aquí, de este pasaje, pues aquí nos dice que ellos preguntan, ¿verdad? ¿Qué deben de hacer para ser salvos? Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. Con Ujú. esta contestación que les están dando a ellos, pues ¿para qué entonces es necesario el bautismo? Si solamente les está diciendo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero en el 33 continúa y dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida les bautizó, él con todos los suyos. O sea, ¿para Ujú. qué hacía este bautismo si ya había dicho que solamente con creer iban a ser salvos? Ahora, Muy, esto, por ahí va muy bien, hermana Angie. esto sería como algo de más, el bautismo. ¿Para qué lo hacía? Ahora nosotros nos podemos apoyar en todas estas citas bíblicas que hemos estado hablando, Hechos 16:33, Hechos 22:16, Hechos 2:38, Hechos 9:18, Hechos 19 del 1 al 7, Marcos 16:16. Esto nos confirma que todos los demás es necesario el bautismo, incluso hasta para recibir el Espíritu Santo. Sí, pero yo quiero que vayan un poquito más allá todavía. Hermano perfecto, yo creo que usted se asistió a esos estudios. La hermana Alicia levantó la mano. Hermana Alicia, usted primero, a ver. Sí, hermano, en esa ocasión fue porque él dijo, Pablo y Silas recibieron eso por revelación. Por esa razón fue que lo dijeron así. Sí, Pero sí, eso no es para lo nosotros, de, lo de, lo de tú y tu casa, sí, correcto. Ajá. nomás era en esa ocasión. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando del bautismo, de que se bautizaron de inmediato, como dijo la hermana Angie, entonces eso es un buen punto. Pero hay algo todavía detrás de eso que yo expliqué varias veces. Daniel, Sí, hermano Edil, usted también ha estado en esas clases, sí. Daniel, cuando tú digas eso, brother, yo me voy a acordar. Ok. Se los voy a volver a repetir entonces. Sí, Yo pienso, hermano, que tiene que ser que no solamente con creer, hay que hacer las otras acciones. Sí, Hay sí, que sí, oír la pero lo que palabra yo quiero, lo que yo estoy tratando de hacer aquí es darles a ustedes las herramientas para que ustedes puedan mostrarles que con el mismo versículos, con los mismos versículos que los bautistas y que las otras denominaciones que consideran de que el bautismo no es necesario, ustedes les hagan a ellos caer en duda basado en esto que está aquí, sin tomar en cuenta de Hechos 16:16, sin tomar en cuenta Hechos 22:16, sin tomar en cuenta Hechos 19 del 1 al 5 o del 1 al 7, ni Hechos 2:38. Yo quisiera que ustedes con el 31 y el 33 les digan, les puedan decir a alguien que les haga caer en cuenta como que, wow, cierto, esto no lo vi. Y les digo algo, a mí nadie nunca me lo había explicado hasta que yo empecé a estudiar esto. Pero yo se los mostré en un par de oportunidades y creo que no se lo recuerdan todavía. Por ejemplo, ok, como dice el hermano Edil, se los voy a comentar para recordarlo, pero es algo que sí quiero que les quede claro porque sí es importante. Y así es como uno tiene que estudiar la Biblia, así es como uno tiene que escudriñar, es pensando y meditando más allá, no solamente lo que uno ve a simple vista, sino es pensando al respecto. Lo que yo analicé cuando yo vi esto, cuando yo estaba preparando este estudio
para West Houston y luego los preparé para ustedes, pero ya cuando lo estaba preparando para West Houston fue cuando caí en cuenta. Es más, caí en cuenta fue cuando yo hice el análisis para tomar la decisión de si me iba a volver a bautizar o no. El hecho, aquí se demuestra que el bautismo es importante, tan importante, tan importante, tan importante, que Pablo y Silas ellos fueron parte de hacer algo de que el carcelero cometiera una ilegalidad. El carcelero está encargado de todos. ¿Qué pasa si el carcelero hubiera llegado a esa hora de la noche después del terremoto, cuando Pablo y Silas y el carcelero salieron a su casa, y hubiese llegado el jefe de la guardia de ellos? Y hubiera visto que el carcelero no estaba allí, y que dos presos que estaban metidos en la parte más profunda y atados con cepo, o sea, que eran criminales como los peores criminales que podían estar allí en la prisión. ¿Qué le hubiera pasado a ese carcelero? Lo asesinaban. Lo mataban. A ese carcelero lo hubieran matado. Ese carcelero decidió en ese momento salir de allí, llevar a Pablo y a Silas a su casa, pasar tiempo en que les hablen a su familia y de allí bautizarse. Si el bautismo no fuera importante, Pablo y Silas le hubieran dicho, o sea, si les dijeron no te mates, porque todos estamos aquí, Pablo y Silas le hubieran dicho, ¿sabes qué? No te preocupes, tranquilo. Nosotros cuando salgamos de aquí de la prisión, que a lo mejor nos sueltan mañana o pasado, o capaz la próxima semana, no sabemos cuándo, pero cuando nos suelten, nosotros pasamos por tu casa, o en el peor de los casos mandamos unos discípulos para que vayan a tu casa y se bauticen. Eso para mí es una razón de mucho peso que demuestra que el bautismo es exageradamente importante, que no es nada más un simple acto de fe y de obediencia que podemos postergar. Segundo, ¿a qué hora se bautizaron? Estamos hablando de que fue a las 2, 3, 4 de la mañana. Estamos hablando de un carcelero, no es una persona rica, no debe haber tenido una piscina de agua caliente en su casa. ¿A dónde fueron a bautizarse? Porque salieron de la casa, ¿no? Ahí lo dice. Y enseguida se bautizó y todos los suyos. ¿Y cómo sabemos que salieron de la casa? Porque en el 34 dice, y llevándolos a su casa. O sea, primero fueron a la casa, los evangelizó, les hablaron de las buenas nuevas, creyeron y salieron de la casa a bautizarse y después los llevó a su casa. El 34 confirma de que ellos regresaron a la casa. O sea, que salieron. No fue que se bautizaron en la casa. ¿A dónde se irían a bautizar? En cualquier charco, en cualquier río, cualquier laguna, cualquier fuente. Dígame usted, el agua a esa hora, ¿cómo estaría? Yo no estoy seguro qué época del año sea, pero por mucho que haya sido en el verano, también iba a estar esa agua fría. Y también Pablo y Silas le hubiera dicho, tranquilo, no, ¿y para qué vamos a salir a bautizarnos ahorita? Se van a resfriar. Más bien, les mandamos a alguien para que los bautice, que los bautice mañana pasado al mediodía para que estén calientita el agua. Por lo menos que no esté tan fría. ¿Qué opinan de eso, hermanos? ¿Creen que tengo razón en cómo lo veo? Sí, hermano. Entonces, el mismo pasaje que ellos dicen, creen en el Señor Jesucristo y será salvo y listo, con esto que le estamos analizando entre líneas, ahí vemos que el bautismo, la importancia del bautismo, porque Pablo y Silas hicieron algo que era ilegal y que ponía en peligro de muerte al carcelero, y además de que no hacía lógica. No hacía lógica. Si ya toda tu casa está salva, para empezar, con lo que tú creíste ahorita, si ya toda tu casa está salva, y tú estás salvo con lo que creíste, ¿para qué vamos a exponerte a la muerte? Segundo,
Yo no sé si a lo mejor qué tanto frío estaba en la noche allí. No he investigado. Me gustaría chequear eso de en qué época pudo haber sido esto. Pero además de eso es bañarse, salir de la casa para buscar un sitio donde zambullirse a las 2, 3, 4 de la mañana. Y que muy probable que haya estado el agua fría, helada. ¿Puedo decir algo? Eso es, perdón, Carolina. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, con todo gusto. Es que, mire, yo lo veo así que él está asustado y les pregunta porque qué debe hacer él para ser salvo. Él hace la Ujú. pregunta, Ujú. entonces ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y ahí mismo le predican, porque cree, pero ¿cree en qué? Porque él no sabía, Ujú. por eso le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y le hablaron la palabra del Señor. Es como que le explicaron en lo que él tenía que creer. Ujú. Y luego de que le explican, él cree porque él se bautiza y porque él al final dice que se regocijó de haber creído lo que le dijeron. Ujú. Sí, correcto. Correctísimo está. Pero lo que yo le estoy mostrando es qué pasa entre líneas, que es como nosotros debemos también de siempre ver la palabra, no quedarnos solamente en lo que leemos superficialmente. Debemos pensar qué pudo haber pasado, cómo pasó, cómo fue la secuencia de los eventos. Sí, la importancia del bautismo ahí, porque Y, Hermano, aquí se demuestra hermano, la importancia del bautismo. Sí, hermana Alba. hermano, lo que usted Manuela. quiere que entendamos pues aquí es que ni Pablo y Silas no postergaron, o sea, que no dijeron nada, no esperen o mañana o le mandamos otro predicador para que se bauticen. Inmediatamente hicieron lo que tenían que hacer. Sí, porque si el Eso es lo que bautismo usted- no fuera tan importante, tan importante para la salvación. Entonces, no, tranquilo, no hay problema, pues mandamos claro, otro predicador o háganlo cuando ustedes quieran, no hay problema. mañana pasado Cuando te ustedes mandamos al quieran, cuando predicador. ustedes quieran lo pueden hacer, no hay problema. Yo me tardé 6 años en bautizarme. Eso. Ya Yo me ustedes tardé, creen, tranquilos. sí, Mañana, dentro de un año, dentro de 15 días, no hay problema. claro. Yo me tardé 6 años en bautizarme. ¿Por qué? Porque no era importante, porque no era para mi salvación. Yo me tardé 6 años entre que lo que yo creí y fui creyente, porque una cosa es ser creyente, otra cosa es ya ser salvo. Ojo, porque muchas veces nosotros decimos creyentes, ya listo, con ser creyente es suficiente. No, no, no. Usted puede creer en Jesucristo y puede creer que Él es el único medio para salvación a través de Él, que solo a través de Él podemos lograr la salvación. Y eso te convierte en creyente. sí, es buen Pero punto eso no ese, te da hermano, de, pero eso no te da la salvación. ujú, es ¿Por buen qué? Porque tú punto de tienes que verlo obedecer, tienes que obedecer. Ujú. de ver lo que también el salir de la cárcel, leyendo entre líneas, ¿verdad? Ujú. El salir de ahí se estaban exponiendo también y estaban exponiendo al carcelero, pero tan importante era que se fueron de la cárcel a hacerlo. Entonces, eso también es Si ese bastante. carcelero, Ujú. digamos que después que pasó todo esto y le pusieron la mesa y se regocijaron y regresaron a la prisión antes de que saliera la luz del sol, que hubieran llegado a la cárcel y ahí hubieran estado los superiores, un superior del carcelero, y lo hubiera matado, ese carcelero, bien, o sea, valió la pena. Exacto, ya iba al cielo. Valió la pena porque iba al cielo. Pero lo contrario, si Pablo y Silas no hubiesen ido y ese carcelero hubiera muerto antes de que fuera bautizado, ¿qué hubiese pasado? Lo más El ser seguro que no salvo, se salvaba. No llegaba a tener la salvación y solamente nosotros podemos decir, apelamos a la misericordia de Dios que quién sabe qué será, Ujú. pero no lo que dice la palabra. Porque la palabra Hermano, es yo pienso que clara aquí de el que para lograr creer, la salvación es en el momento del bautismo. hermano, aquí el creer es hacer la acción de obedecer, o sea que si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, Entonces, pero también, claro, o sea, lo que pasa es que hay también los versículos que dicen que serás salvo por gracia y no por obras para que no te gloríes. Entonces la gente dice, ahí está haciendo la obra.
Estás obrando en el bautismo, estás obrando, estás haciendo una obra. Lo que pasa es que también explicamos de que eso de obras allí no se refiere literalmente a cualquier cosa que haces, porque inclusive, como explicamos, en el bautismo yo no hago nada, yo solo dejo que me bauticen. Correcto. En el bautismo yo me dejo, que es como nosotros debemos entregarnos a Dios siempre en todo. Todos nuestros problemas financieros, todos nuestros problemas matrimoniales, todos nuestros problemas de salud y todos los problemas emocionales, cualquier tipo de problemas que tengamos, nosotros tenemos que surrender, ¿cuál es la palabra para surrender? Tenemos que entregárselos al Señor, pero hay una palabra. ¿Perdón? Rendirse. Tenemos que rendirlos al Señor. Así nos rendimos nosotros en el bautismo. Nosotros nos dejamos, nos meten en el agua y salimos nosotros del agua por nuestros propios medios. No, alguien nos saca. Nos dejamos guiar, nos dejamos guiar. Más que guiar, nos hacen la acción a nosotros. ¿Quién sacó a Jesucristo del sepulcro, de la muerte? ¿Quién lo resucitó? ¿Fue Jesucristo? ¿Fue Jesucristo que se resucitó a sí mismo? No, hermano, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Pero él mismo es Dios también, entonces. Sí, es parte, pero no fue directamente el mismo Señor Jesucristo. Fue el Espíritu Santo que lo sacó a él. Igual a nosotros nos saca a alguien también, no nosotros mismos. Entonces, para concluir, la hermana Carolina todavía tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta, hermana Carolina? O... Hermana Carolina. No, es que iba a decir que la fe sin obras es muerta. Todo el que tiene fe obra, pero no por las obras se va a salvar. Sí. Y la otra cuestión para explicar de que esa parte que indica de que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, son obras las que nosotros buscamos hacer para nosotros llegar al cielo por nuestro propio mérito. Esas son las obras a las que se refiere ese versículo. O esos versículos, pues son 2 o 3 versículos ahí unidos. Yo lo que explico en ese caso es de que la obra es de Dios y nosotros estamos recibiéndola en el momento del bautismo. Sí, porque creer es una obra de Dios y no de nosotros. Así es. Entonces, hasta el creer es una obra. ¿Y quién obra para que nosotros oigamos? ¿Ustedes creen que son ustedes los que obran para oír? No, Espíritu Santo. No. Amén. Entonces también es una obra, pero esa es una obra de Dios. Así es. Es una obra de Dios el oír, es una obra de Dios el creer. Y eso nos lleva a nosotros a hacer ciertas obras que son obras de Dios, no de nosotros. Así es. O sea, las obras que son las que me llevarían al cielo por mi propio mérito son las que yo creería que es portarme bien, ser buen hijo, ser buen padre, ayudar. Esas son las obras a lo que se refiere esos versículos. Porque si no, entonces el Señor Jesucristo estaría loco en decir eso de que el que creyera y fuere bautizado. No haría ninguna lógica. ¿Y cómo te vas a salvar si no te perdonan los pecados? ¿Tú crees que puedes ser salvo sin perdón de pecados? No. ¿Y dónde es el perdón de pecados? En las aguas del bautismo. De acuerdo a Hechos 2:38 y 22:16. ¿Ese es el perro para lavarlo, el bote? Bueno, creo que se nos ha pasado el tiempo. Uy, ya bastante se nos ha pasado. 9:04. Muy bien, yo creo que ya con esto concluimos, pero por favor no se olviden de eso, siempre piénsenlo, siempre tenganlo pendiente. La demostración del bautismo, en este caso, es la importancia del bautismo es tal de que Pablo y Silas fueron con el carcelero, exponiéndose el carcelero a la muerte. Y exponiéndose también a salir en quién sabe qué clima, a bañarse en agua fría, a las 2, 3 de la mañana, cosa que no hace lógica si no fuera necesario.
si no fuera importante, si no fuera de suprema importancia para la salvación. Yo corrí mucho riesgo, 6 años de no bautizarme. Es más, aclaro, 6 años de no bautizarme, pero me bauticé mal. Además de eso, pasaron 2 a 3 años adicionales hasta que me bauticé correctamente. Dios le espero. Sí, porque Dios también, yo creo que Dios obra en eso. Lo que yo pienso es que verdaderamente cuando nosotros oramos por alguien que está en el hospital, como lo experimentó la hermana Ana Castro, la hermana Ana Varillas con su familia, con Alexander, es de que cuando de corazón uno decide aceptar a Cristo, Él nos va a dar los medios para que nosotros nos bauticemos. Porque una de las cosas que dicen los bautistas cuando uno le explica esto es, bueno, ¿y entonces qué pasa con una persona que cree en el lecho de muerte pero no se puede bautizar porque ya está en el lecho de muerte y no lo pueden meter en agua? En esos casos Dios es el que decide. Que si la persona ya cree y le es imposible, Dios entiende también esa situación. En ese caso podríamos decir de que capaz que la misericordia de Dios actúa allí, pero para mí, yo sinceramente, lo que yo pienso al respecto es, si esa persona de verdad cree, porque la cuestión es, todo el mundo en el lecho de muerte va a decir, bueno, lo voy a decir por si acaso, si voy a creer por si acaso. ¿Sí o no? Entonces, en ese por si acaso eso no aplica. Eso no es de corazón. Ese por si acaso de que, oye, sí, es preferible, voy a creer por si acaso porque si están bien, perfecto. Y si no están bien, no me pasa nada. Entonces voy a creer. Entonces, si la persona en el lecho de muerte solamente cree por creer, por buscar garantizar, solamente por miedo ya, yo no creo que Dios le da la oportunidad. Pero si la persona cree de corazón, Dios le va a hacer que se bautice, de una o de otra manera. Eso es lo que yo pienso. Por Alexander no daban ninguna, o sea, no daban de que él se iba a salvar. Y se salvó y se bautizó. Él ofreció bautizarse. Entonces, yo creo que eso es así, así como yo lo pienso. Sabremos cuando estemos allá con el Señor. Amén. Y sí, la misericordia de Dios, Él va a ser misericordioso y quien quiere ser misericordioso. Pero tiene que tener el corazón bien dispuesto, que verdaderamente tenga arrepentimiento en ese punto, tal es que si Dios lo salva, Él va a mostrar que estuvo arrepentimiento. Y normalmente no es así. Hasta Alexa me está aquí hablando. Ya tenemos que terminar. Bueno, mis hermanas, mis hermanos, ha sido un placer, un gusto. Déjenme parar la grabación.